Feliz día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Queridos amigos, en este día queremos hablar sobre el tema del bautismo, pero no de nuestras propias palabras, sino queremos buscar las enseñanzas de Dios por medio de la Biblia y lo que Él quiere enseñarnos en este día por medio del bautismo. Hay muchas personas que le tienen miedo al bautismo. Otros que se bautizan 1, 2, 3 y 4 veces sin miedo. Pero en este día Dios quiere enseñarnos qué es el verdadero significado del bautismo por medio de su palabra, la Biblia. Y vamos a ver qué nos dice en la carta a los Hebreos. El capítulo 6, el versículo 4 hasta el 6. Nos dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Entonces, aquí nos está hablando Dios por medio de su palabra, la Biblia. Sabemos que para que nosotros podamos participar de todas estas bondades de parte de Dios, comenzamos con bautizarnos. Entonces, cuando una persona se bautiza, esa persona primero es iluminado por Dios. Esa persona llega a entender y con esa alegría es bautizado. Cuando es bautizado, acepta los dones celestiales, las enseñanzas de Dios por medio de su palabra, la Biblia, y participan de las bendiciones que Dios pone en la vida de todos a quienes Él nos llama. Y aceptamos su llamado y somos bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando participamos de todos los privilegios que Dios nos da, uno de esos privilegios más grandes es esperar la promesa de la venida del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, para recibir de Él la vida eterna. Pero nos dice la palabra de Dios que después de haber gustado de todos los dones celestiales, aún después de haber recibido el Espíritu Santo en nosotros, después de haber sido bautizados, que es cuando recibimos las enseñanzas de Dios, cuando vivimos en las enseñanzas de Dios, cuando predicamos las enseñanzas de Dios, cuando compartimos con todos el mensaje de esperanza, de salvación, cuando ya hemos participado de todos estos bienes que Dios trae a nuestra vida. Y un día miramos a los que hacen maldades, a los que viven impíamente, y nosotros decimos: yo también puedo vivir un tiempo con estas personas. Yo también puedo participar de las maldades de estas personas. Recuerda que ya fuiste renovado una vez. Las enseñanzas de Dios ya vinieron para tu vida. El Espíritu de Dios ya estuvo en ti para ayudarte a vivir todo lo que has vivido delante de la presencia de Dios. Pero cuando tú pones tu mirada en el mundo y te apartas de Dios, entonces dice la palabra de Dios que es imposible que tú seas renuevado una vez más. Ya fuiste renuevado una vez cuando aceptaste a nuestro Señor Jesús en tu corazón. Cuando tú fuiste renovado por nuestro Señor Jesús, todos tus pecados fueron perdonados. El Espíritu de Dios estuvo sobre ti para enseñarte, para alegrarte delante de la presencia de Dios, para esperar en sus promesas, en especial el de la vida eterna. Pero ahora te retiraste de la presencia de Dios. Entonces Dios te dice esto, que es imposible que seas renovado una vez más. Ya fuiste renovado una vez, y ya no puedes ser renovado otra vez.
Porque si tú piensas que puedes ser renovado una vez más, entonces dice la palabra de Dios que cuando tú piensas de esta manera, o tú dices, yo voy a ser renovado una vez más, entonces tú estás crucificando al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesús, para ti mismo. Y así lo estás exponiendo a la burla. Entonces, si tú dices, yo no quiero burlarme de nuestro Señor Jesús, yo no soy como los de los tiempos pasados, que cuando lo crucificaban le dieron bofetadas, le dieron latigazos, le dieron golpes sobre su cabeza, le pusieron una corona de espina, lo escupieron, le gritaron todas clases de palabreríos, ofendiéndolo. Yo no quiero ser uno de estas personas. Gracias a Dios que no estuve en ese tiempo del pasado para participar de estas burlas que le hicieron. Entonces, cuando tú eres bautizado, eres renovado. Y si tú decides apartarte de Dios, es imposible que seas renovado una vez más. Porque si tú lo piensas de esa manera, entonces estás crucificando a nuestro Señor Jesús solo para ti mismo, y tú mismo lo expones a la burla, igual como lo hicieron los del pasado. Vamos a ver qué nos dice sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesús a favor nuestro. En la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 7, el versículo 27 nos dice así: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, para que podamos entender lo que se está hablando en este pasaje de la Biblia, en el pasado, o sea, antes de la muerte de nuestro Señor Jesús, se practicaba un simbolismo a lo que iba a ser nuestro Señor Jesús. Entonces, eran instituidos sacerdotes. Entre los sacerdotes estaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el encargado de ofrecer los sacrificios, o sea, presentar la sangre de los sacrificios ante el Padre Dios el Todopoderoso para el perdón de los pecados. Entonces, cuando el pecado entró al mundo, la paga del pecado vino a ser la muerte. El hombre que peca tendría que morir. Pero Dios, en su infinito amor, ya tenía un plan de redención para la vida del hombre. Y ese plan para redención de la vida del hombre involucraba a nuestro Señor Jesús. Pero en el pasado era nomás un simbolismo. La sangre de los animales sacrificados simbolizaba la vida de nuestro Señor Jesús, o su sangre derramada en el tiempo que fue hecho para el perdón de nuestros pecados. Entonces, la sangre de los animales era derramada para el perdón del pecado del hombre. O sea, cuando el hombre pecaba, merecía morir. Pero Dios daba la oportunidad al hombre de vivir, cambiando la vida del hombre por la vida de un animal. La sangre del hombre que tenía que ser derramada porque él había pecado, se cambiaba por la sangre de un animal. Y ese animal simbolizaba la vida de nuestro Señor Jesús. Pero una vez al año el sumo sacerdote entraba con la sangre del cordero para ofrecerla para el perdón del pecado de toda la congregación del pueblo de Dios, que hoy somos todos nosotros los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesús. Pero ya no es la sangre de un cordero, sino que es la sangre del propio nuestro Señor Jesús. Y como se hacía en el pasado una vez al año, porque nuestro Señor Jesús todavía no había sacrificado su vida y era nomás un simbolismo a lo que iba a ser nuestro Señor Jesús, entonces se hacía una vez al año. Pero el día que lo hizo nuestro Señor Jesús por su propia vida, dice que ya no es necesario, ya no se puede hacer una vez al año. Entonces, en el pasado se sacrificaba una vez al año para limpiar a la congregación completa del pueblo de Dios. Entonces, cuando una persona acepta el sacrificio de nuestro Señor Jesús y es bautizado en este tiempo,
No se puede bautizar 1, 2 y 3 veces porque participa en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Está muriendo la muerte del hombre de pecado, en la muerte que murió nuestro Señor Jesús en la cruz para el perdón de sus pecados, y que nos dice que fue una vez y para siempre. Se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. Entonces, cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesús y morimos al hombre de pecado, que es la muerte de nuestro Señor Jesús, en el que estamos participando, lo hacemos una vez y para siempre, que es el bautismo. Nos bautizamos, nos presentamos ante Dios, o sea, nuestro Señor Jesús nos presenta ante el Padre Celestial como que nunca pecamos. Es cierto que el hombre nunca deja de pecar, pero siempre que peca, como dice la palabra de Dios, abogado tenemos en el cielo, que es nuestro Señor Jesús. Confesamos nuestros pecados ante nuestro Padre Dios el Todopoderoso, rogando que nos perdone en el nombre de nuestro Señor Jesús, y ciertamente somos perdonados. Pero no hay necesidad de bautizarnos 2 y 3 veces. Por eso los que venimos a nuestro Señor Jesús nunca nos apartamos de Él, pase lo que pase, porque el sacrificio fue hecho una vez y para siempre, para el perdón de nuestros pecados. Por eso cuando nos bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, aceptamos su sacrificio para el perdón de nuestros pecados, y solo es una vez y para siempre. Como Él lo fue hecho, una vez nos bautizamos y no nos alejamos más de su presencia. Vamos a ver qué nos dice en la carta a los Hebreos, el capítulo 9, el versículo 25 hasta el 26, nos dice así: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Entonces, una vez más nos dice que en el pasado el sumo sacerdote entraba una vez al año y con sangre de animal para expiar el pecado de la congregación. Pero la muerte de nuestro Señor Jesús fue una vez y para siempre. Entonces, si estamos participando en la muerte de nuestro Señor Jesús para nuestros pecados, entonces será una vez y para siempre, que es el bautismo. Y si nosotros decimos, ya que el bautismo es así de serio, pues no quiero bautizarme porque no quiero jugar con Dios y este y el otro. Está bien lo que piensas, pero también tienes que entender que Dios dice esto en el libro de Marcos, el capítulo 16 y el versículo 16 nos dice así: el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Entonces, nos está hablando de creer en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús para el perdón de nuestros pecados. Si tú crees que nuestro Señor Jesús ha sacrificado su vida para el perdón de tus pecados, tienes que ser bautizado. Si crees y no eres bautizado, entonces no tienes esperanza. Tienes que creer y ser bautizado. Entonces tus pecados son perdonados. Entonces estás participando de la muerte de nuestro Señor Jesús al pecado y vienes a ser una nueva criatura, renuevado en nuestro Señor Jesús, listo para vivir eternamente. Todo lo que tienes que hacer es permanecer delante de su presencia. Cuando eres bautizado, y lo eres por amor a Dios, cuando aceptas el sacrificio de nuestro Señor Jesús, con el mismo amor con el que Él lo hizo, entonces tú eres renuevado, recibirás el Espíritu de Dios, Dios te enseñará por medio de su Santo Espíritu, compartirás la palabra de Dios, vivirás delante de su presencia y esperarás en Él hasta el día final, y ciertamente serás salvo. Espero en Dios que este mensaje haya sido o pueda ser de bendición para la vida de cada uno que escucha. Que el amor, la paz, la gracia, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea para cada uno de ustedes que me escucha en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.